entre el IMIPAS y el ANRES hacia la resiliencia de las comunidades y hogares pesqueros en México. El día de hoy tenemos la presencia del doctor José Otilio Avendaño Álvarez, que nos va a estar hablando sobre el ecosistema del Banco de Campeche y su relación con la pesquería de pulpo. Para nosotros es un gusto tenerlo aquí y también tener a todos nuestros invitados en la sala de Zoom. Les recuerdo la dinámica. El doctor Otilio nos va a hacer una presentación sobre pues, el pulpo. Y después vamos a ir a una serie de preguntas por parte del público, ya sea nuestra audiencia que está presente en la sala de Zoom y también a las personas que nos están viendo por Facebook del Laboratorio Nacional de Resiliencia COSEA. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Voy a presentar a nuestro ponente, como ya lo mencioné, es el doctor Jorge Otilio Avendaño Estrada. Él es biólogo marino por el Tecnológico del Mar en Boca del Río, en Veracruz. Posteriormente realizó sus estudios de maestría. Él es maestro en ciencias en ecología y pesquerías por la Universidad Veracruzana y posteriormente realizó un doctorado en ciencias marinas por el CIMBESTAB Unidad Mérida. Él pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1. Él cuenta con artículos en revistas indexadas y en revistas arbitradas. Ha dirigido tesis de maestría y de licenciatura. Ha presentado sus trabajos en foros académicos como congresos y simposios, tanto nacionales como internacionales. Su línea de investigación es el manejo ecosistémico de recursos marinos asociados a la dinámica ambiental en el Golfo de México y también en el Mar Caribe. Su objetivo principal es generar conocimiento aplicado que permita comprender los cambios en la abundancia y estructura poblacional de especies de interés pesquero, considerando la vulnerabilidad hidrológica y climática del entorno marino. Actualmente, desarrolla investigaciones orientadas a la evaluación y mejora de las estrategias de manejo de la pesquería del pulpo en el Banco de Campeche, analizando la estructura de las flotas, la dinámica operativa y los impactos ambientales, así como la identidad taxonómica, la biología y el uso comercial de especies asociadas en incidentales. Actualmente él trabaja en el CRIAP, en la unidad Yucalpetén, en la parte de la jefatura. Pues muchísimas gracias, doctor Otilio Avendaño, nos da mucho gusto tenerlo aquí y le pediría si por favor puede compartir pantalla para comenzar con su presentación. Muchas gracias. Claro que sí. Ayúdenme a decir si estamos ya todos acá. Bueno, pues le agradezco a todas las personas que están aquí. Muchísimas gracias y todo muy bien, doctor. Podemos comenzar. Perfecto, muchas gracias por la introducción y la presentación. Em, Gracias a todos los que se dieron el tiempo para estar acá y reunirnos. Traigo una charla no tan técnica, no tan general, un poco de todo. Preparé una historia, un to que quiero contarles, dirigido a las personas que somos de la región, pero sobre todo para las personas que nos visitan de otros lados y nos escuchan de otros lados, para que podamos tener un poquito ese contexto ecosistémico de lo que es el Banco de Campeche, ¿no? Seguramente me van a hacer falta muchísimas cosas. La plática que les traigo el día de hoy es una historia que me han ido contando en diferentes sitios en los que he estado, las diferentes personas con las que he tenido el gusto y el privilegio de trabajar. Y traté de hacer un compendio que nos refleje esta situación del ecosistema del Banco de Campeche y su relación con la pesquería del pulpo. Traté de hacerla lo más concreta y concisa posible, pero nuestra dinámica es bastante interesante y les quiero expresar un poco de lo que a mí me ha motivado y me ha emocionado con respecto al trabajo en pesquería, sobre todo en la parte del manejo ecosistémico de las pesquerías. En la parte de abajo tienen mi correo. Por favor, escríbanme. Bienvenidas sean todas las preguntas, dudas, curiosidades que pudieran tener. Estoy a sus órdenes aquí en la jefatura del CREAB de Yucatán, en lo que pudiera ayudarles. Por favor, bienvenidas sean todas las solicitudes y correos.
Como les digo, traté de no serme tan extenso y no empezar desde muy tiempo atrás. Sin embargo, el contexto del tema me obliga un poco a platicarles, pues, en dónde estamos y cómo llegamos a esto, ¿no? El Banco de Campeche y qué cosa es el Banco de Campeche. Si ustedes observan, nuestro Banco de Campeche es en realidad una plataforma continental impresionante, es muy extensa. De hecho me atrevería a decir que es tal vez la plataforma continental más extensa que tenga nuestro país. Em, y sobre ellas es que se desarrolla una de las pesquerías más importantes de pulpo en el mundo, ¿no? Pero ¿cómo llegamos a esto? Para empezar, el continente americano no estaba unido, teníamos dos placas, una norte y una sur. Perdón por empezar desde tanto tiempo atrás, pero desde hace unos 110, 130 millones de años, se comenzaron a formar estas condiciones geográficas para lo que es nuestro continente americano. Y antes, obviamente, al estar separado la parte norte de la parte sur, pues teníamos un flujo continuo de corrientes del parte del Atlántico hacia el Pacífico que permitía una dinámica hidrológica y biológica pues importante. Además de eso, tuvimos un evento bien interesante, como fue lo del impacto del meteorito de Chicxulub, que vino también a cambiar esas condiciones y principalmente genera el golpe este que tenemos del meteorito, genera una estructura geográfica bien compleja en la península de Yucatán, porque no tenemos montañas, no tenemos ríos superficiales, por lo tanto, no tenemos unas condiciones más terrígenas hacia la parte hacia la parte oceánica, y tenemos una playa de arena con incidencias de descargas subterráneas de aguas, ¿no? De todo lo que llueve y es trasladado por los ríos, a diferencia de Veracruz, de Tabasco, de Chiapas, por ejemplo, ¿no? Que son nuestros estados vecinos y nuestros estados colindantes. Se crea una estructura kárstica que parece un queso Roquefort, ¿no? Tiene un montón de salidas de agua por todos lados y una condición de fracturas hacia la parte oriental que generan en condiciones favorables de lluvia y de acarreo de materia continental, pues unas condiciones a veces para la formación de mareas rojas. Caso interesante particular es que esta zona fue reconocida por Petróleos Mexicanos, por Pemex, en una exploración en los años 50. em, y a partir de ese momento llama la atención de todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué nos genera? Una cuenca semicerrada de lo que es el Golfo de México y una estructura de un banco kárstico, en donde además tenemos estas formaciones que por colapsos de antiguos sistemas de coral generaron lo que ahora conocemos como aquellos cenotes, ¿no? Además de que nos vino a resetear el código genético de todo lo que andaba sobre la Tierra y también sobre los mares, ¿no? Entonces, si decimos que vino a resetear toda esta condición biológica, pues obviamente cuando teníamos esta influencia de corrientes del Pacífico y del Atlántico y esta conectividad, pues probablemente existían condiciones biológicas diferentes, hablando sobre todo de los pulpos. Y eso ha permitido, sobre todo con la dinámica de las corrientes, que hipoteticemos de mil maneras con respecto a la diversidad de las especies que están presentes. Sin embargo, cuando todo esto comienza a suceder, y hay claros registros de cómo las condiciones de carbono eran similares para la parte del Atlántico y del Pacífico en la región en la que estamos, y posteriormente al cierre que se tiene estipulado alrededor de unos 4 o 5 millones de años, comienza a existir esta diferenciación entre los sitios, ¿no? Además de ese flujo biológico lógico que pudo existir desde la parte continental. Entonces, cuando todo esto cierra y nos lleva a las condiciones actuales, se genera una importante dinámica hidrológica que es la que permite ahora el desarrollo de las condiciones que tenemos actualmente, en donde la dinámica de corrientes del sur de América genera una corriente que al momento de ser atrapada por el embudo de islas del mar Mediterráneo, pues se convierte en la corriente del Caribe, que posteriormente al chocar con la plataforma continental de México, se convierte en la corriente de Yucatán, que rectifica y surge sobre nuestra plataforma del Banco de Campeche,
Posteriormente sigue su camino como la corriente de Lazo y termina por salir al Atlántico como la corriente de Florida. Y eso permite la dinámica hidrológica de lo que es nuestro mar semicerrado del Banco de Campeche. Entonces, para los que somos de acá, sabemos que tenemos una temporalidad principalmente dominadas por dos grandes eventos con que se rigen por la dinámica del flujo de vientos y de las corrientes, ¿no? De octubre a febrero se presentan estos nortes, que son eventos de frontogénesis fuerte, que por la acción mecánica de bombeo alcanzan a mezclar todo lo que es la plataforma continental bastante ancha que tenemos, son casi 300 kilómetros de largo por otros 250 de ancho con una pendiente de de 1 metro por kilómetro. O sea, nosotros podemos meter 1 kilómetro mar adentro y podemos tener todavía 1 metro de profundidad. Entonces, imagínense cuando tenemos la surgencia de la corriente de Yucatán, pues cómo esa surgencia alcanza a incidir sobre todo lo que es el Banco de Campeche. Entonces, si hiciéramos un corte como si fuese una rebanada de pastel del banco, podríamos notar la incidencia de la surgencia de Yucatán enfriando las aguas superficiales del fondo, lo que genera una estratificación de la columna de agua. Si se dan cuenta acá, alrededor de los 20, 30 metros de profundidad, tenemos una estratificación. Esta línea negra nos indica estratificación en la columna, en donde pues lo que sucede en la parte superficial de la columna de agua puede ser diferente a lo que suceda en la parte de fondo, lo que podría afectar en diferentes etapas de desarrollos a los pulpos, ¿no? Porque tenemos pulpos que se desarrollan y presentan una fase, perdón, de desarrollo por fase larval y otros que tienen desarrollo más directo. Entonces, aquellos con fase de paralarva se podrían ver afectados por alguna condición de desarrollo en incremento en temperatura desde su fase larval por estar en la parte superficial y posteriormente el efecto de los vientos en la temporada de nortes, que es principalmente de octubre a diciembre, genera una mezcla, ¿no? Como les decía, este efecto mecánico genera una mezcla del agua en la columna, lo que permite que, o más bien lo que genera que se transmita esa energía de radiación térmica hacia la parte de fondo, pudiendo afectar al desarrollo de los organismos en el ventos, así como el desarrollo desde los huevos, ¿no? No solo con los adultos. Y eso es importante porque para el caso de Octopus maya, sí, está bien determinada ya por varios trabajos de colaboradores de acá de la región en donde se determina cuál sería como el óptimo de desarrollo de la especie en cuanto a una condición térmica y obviamente por la alerta que traemos por crisis climática, pues esta transmisión y ese efecto del clima en la temperatura pues podría estar poniendo en riesgo a las poblaciones de pulpo que aquí se desarrollan, ¿no? Y como les decía, de acuerdo al desarrollo que tengan, pueden presentar una fase de paralarva o una fase de desarrollo directo. Y esto es bien importante tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, antes de que supiéramos que nuestro pulpo maya presentaba desarrollo directo, pues teníamos la hipótesis de que una sola especie, la que se distribuye en el mar Mediterráneo, era la que se distribuía en el resto del Atlántico y por ende era la que se formaba parte de las capturas en el Atlántico. Sin embargo, tenemos la fortuna de que dos mexicanos, dos peninsulares, hicieron las descripciones tanto de Octopus maya como de Octopus americanus para la región, que son de los dos componentes más importantes en el sistema pesquero, ¿no? Y que además América se compone por una riqueza interesante de especies, por lo tanto, no podríamos decir que son solamente dos las que se están desarrollando acá. Y como les decía, antes de que se cerrara el istmo de Panamá, habían hipótesis donde decíamos, bueno, a lo mejor especies del Pacífico lograron cruzar y colonizar estas áreas aquí en el Atlántico. Sin embargo, por cuestiones genéticas, a la actualidad nos damos cuenta que Octopus maya está bastante relacionado con Octopus insularis, que es otra de las especies con importancia comercial en el lado de Veracruz, y son muy difíciles de diferenciar e identificar de manera rápida, por lo que en los últimos años hemos estado teniendo varios investigadores la tarea de hacer descripciones taxonómicas, morfológicas, metabólicas, y ahora de composición de las especies que se están capturando en las pesquerías debido a esta dinámica importante en cuanto a la riqueza y por la migración que sufren muchas de ellas a través de sus periodos de paralarva. Sin embargo, Octopus maya
llegó y en el momento en que decidió establecerse en el Banco de Campeche, llegó para quedarse, ¿no? Tenemos una barrera física que es la desembocadura del río Jamapo-Sumacinta del lado interno hacia el Golfo de México y una barrera física que es el talud de la pendiente de la plataforma continental, lo que mantiene a las poblaciones de pulpo desarrollándose en nuestro banco y eso genera que realmente el endemismo en nuestra zona pues sea interesante de considerar, ¿no? Por lo tanto, para el 2025 ya tenemos reconocidas tres especies como importancias en las capturas, de Octopus insularis siendo capturado para Veracruz y en el caso de Campeche y Yucatán, principalmente Yucatán, tenemos Octopus maya y Octopus americanus que están siendo capturados de acuerdo a normas específicas y a leyes que determinan las capturas en nuestra región. Sin embargo, nosotros dijimos, ah, caray, pues son varias las especies que están apareciendo como nuevas. ¿Será que son únicamente esas tres las que se capturan por parte de las pesquerías, más allá de ser comercializadas o no? Y nos dimos a la tarea de ser un poco, de atrevernos un poco a decir las cosas y a empezar a analizar estructuras anatómicas, porque ustedes saben que los pulpos cambian su coloración, cambian el patrón de cromatóforos, cambian incluso la forma de la piel y eso hace bien difícil que se reconozcan. Sin embargo, gracias a la colaboración de un investigador, el doctor Celso Cedillo Robles, que les recomiendo mucho, busquen Cedillo Robles y todo lo que tenga que ver con pulpo. Son trabajos impresionantes de taxonómicos y morfológicos en donde se atrevió a ver esas pequeñas cosas que diferencian entre especies y nos dimos cuenta, obviamente soportado por análisis genéticos, que sí podíamos hacer diferenciaciones por especie. Entonces, al menos son 7 las especies que se están capturando o se están presentando de manera incidental en las capturas de pulpo del Golfo de México y del Mar Caribe, en donde tenemos una incidental que es Octopus briareus y alrededor de otras 4 que son asociadas a la pesquería. Aquí se las presento. Para el lado de las especies comercializadas en Yucatán, podemos observar a 3, Octopus maya y Octopus americanus, como un registro el oficial de captura. Sin embargo, después de casi 10 años trabajando con el recurso, una sola vez hemos observado Amphioctopus burri, pero tenemos la hipótesis de que se captura de manera importante, tal vez no sea demasiada su captura, pero la composición ahora de las especies es un tema que necesitamos sí o sí generarlo y desarrollarlo en esta región, porque nos va a servir como indicador, ¿no? En cuanto cambie el porcentaje de composición de una de ellas, podríamos pensar que están sucediendo algunos cambios en la parte térmica, como está sucediendo actualmente con Octopus americanos, que estamos viendo que está disminuyendo un poco las abundancias en sus capturas. En efecto, Pusburri fue observado por el maestro de ciencias Jesús Soto hace como 6 años y desde ese día tratamos de volver a encontrarlo, ¿no? Para tener precisamente esa representatividad en sus capturas. Y en el lado de Veracruz se están pescando como la especie principal, Octopus insularis, y como una especie secundaria, Pinoctopus furbus. Además, hay una tercera especie que se captura, que es Octopus jumelinki, y se captura debido a su similitud con Octopus insularis. Son bastante similares, sin embargo, esta presenta un ocelo como malla y ecológicamente hablando tiene una relevancia interesante desde la parte genética porque es una especie considerada como rara, ¿no? Entonces, desde ahí ya debemos de tener otro tipo de enfoque, otro tipo de concepto en cuanto al manejo de esta pesquería. Toda esta información sobre las especies, sobre los métodos de pesca y sus distribuciones, las pueden encontrar en una guía que se acaba de publicar. Es una guía de pulpos de la pesquería del Golfo de México y de Mar Caribe. Precisamente publica Celso Cedillo y colaboradores en la que tratamos de generar una herramienta para que tanto pescadores como investigadores o como cualquier persona que esté interesada en estos organismos tan curiosos y dinámicos, pues podamos entrar y hacer registros más importantes. Sobre todo porque, como les decía, es necesario empezar a hacer tendencias hacia la descripción de la composición de las especies, ¿no? Y todo este tipo de cosas. Necesitamos manos, necesitamos gente y este tipo de cosas nos pueden ayudar para que le metamos un montón. Entre todos, existe una diferenciación en cuanto a la zona, en cuanto a las especies y en cuanto al arte de pesca.
Y sobre todo esta diferenciación en cuanto al arte de pesca está basada en una condición ambiental, ¿no? En Veracruz tenemos zonas más pequeñas, geográficamente hablando, en donde se puedan realizar actividades pesqueras y por la profundidad en la que se realiza la pesquería, pues se utiliza un gancho. Sin embargo, el uso de ganchos o cualquier tipo de método de buceo para la península de Yucatán está prohibido. Aquí utilizamos el método de garete. El garete es importante porque me permite utilizar un método sano para el recurso, debido a que las hembras que deciden poner huevos dejan de cazar. Sin embargo, todos aquellos organismos que no están en una fase de desarrollo o reproductivo, sí que siguen capturando a la carnada, siguen cazando, son altamente voraces, y por el tipo de método de pesca son capturados. Y este tipo de método de pesca nos permite, al momento de avanzar la embarcación, de realizar una especie de arrastre con las carnadas que tenemos, una especie de arrastre en el fondo, por lo que podemos conocer el área que barre, por decirlo y ponerlo entre comillas, el área que barre una embarcación sobre el fondo marino, y podemos conocer las abundancias y las densidades. Esta especie presenta altas densidades en zonas costeras, en zonas cercanas a la línea de costa, por lo que es justo esa facilidad o esa oportunidad que permite el recurso, es lo que genera este desarrollo pesquero en la región, llegándose a considerar como la tercer pesquería de pulpo en el mundo. ¿Sí? En una sola área geográfica están saliendo biomasas importantes de capturas, las cuales ya han llegado hasta las 50.000 toneladas de pesca. Sí, y esto es importante porque son volúmenes que se reflejan y se comparan con zonas del Mediterráneo o del Banco Sahariano. Como podemos notar en este gráfico, pues esas capturas y esos volúmenes de producción fluctúan de manera importante y generan cierta incertidumbre que, para la importancia que tiene el recurso, es una incertidumbre que genera una línea de oportunidad para poder nosotros analizar cuál es el estado y condición del recurso, ¿no? Por lo tanto, se generan varios esquemas de manejo pesqueros, sobre todo para la parte del Banco de Campeche y la península de Yucatán, como son tallas mínimas, periodos de veda, y normas oficiales mexicanas que nos ayudan a proteger y a mantener ese contexto de desarrollo pesquero de la región hacia un ambiente óptimo de captura, ¿no? Obviamente buscando algunas configuraciones y oportunidades de desarrollo de pesquero de manera sustentable. También se ha generado una estrategia, una herramienta para la identidad geográfica de pulpo maya. Como bien les decía, es una especie con desarrollo directo que decidió quedarse en el Banco de Campeche, y desde ese punto de vista hay que darle ese reconocimiento, hay que darle esa importancia, y lo más interesante de esto es que desde la parte comercial se puede generar esa indicación. Falta ver cuál es la mejor estrategia para poder hacer esta determinación y esta categorización, pero vamos por buen camino con respecto a esta consideración y esta identidad. Además de todo, año con año se genera un monitoreo, un muestreo previo al desarrollo de la pesquería de pulpo, a la apertura de la pesquería, que es el 1 de agosto. Meses previos, de hecho ahora se encuentran los técnicos del IMIPAS desarrollando los monitoreos. Recién comenzamos. Tenemos alrededor de mes y medio para realizar este monitoreo y evaluar la condición de la densidad, como les decía, aprovechando la dinámica del método de pesca sobre todo, ¿no? Se generan estas cuotas como un indicador biológico de la salud del recurso, y estamos tratando que para las temporadas 2025, 2026 y en adelante, pues llevar a una sinergia muchísimo mejor, una descripción biológica mejor en cuanto a lo que son las descargas y a los volúmenes de pesca permitidos, ¿no? Esto no es sencillo, se tratan de explorar
diferentes fuentes y estimaciones numéricas para poder generar estos análisis de biomasa, sobre todo porque tenemos un error que es necesario estimar y conocer, porque pues no es un juego, ¿no? Estamos ante una de las pesquerías más importantes del mundo y por ende también una de las pesquerías más importantes de nuestra región, en el país. Y estamos explorando continuamente el generar nuevas aproximaciones y nuevos modelos que nos permitan tener un buen análisis de estos análisis, como es perdón, un buen análisis de esta abundancia, como lo son también análisis de productividad latente, en donde a lo mejor esa incertidumbre que teníamos antes al solo conocer o determinar las biomasas, pues nos han ayudado un poco a tener aproximaciones, ¿no? No son los únicos modelos, necesitamos aplicar más modelos, pero al menos nos ayudan a tener un contexto más cercano de lo que pudiera ser la realidad en el medio, bajo todos los supuestos que pudiéramos estar trabajando, ¿no? Todos estos supuestos deben ser afinados y referidos, y así lo son, a través de monitoreos que se realizan durante la temporada de pesca, en donde acompañamos bueno, más bien visitamos a diferentes cooperativas, plantas procesadoras de pulpos, etcétera, para poder darle un seguimiento a las condiciones de desarrollo, a las condiciones biológicas del recurso que está siendo capturado, y pues poder en conjunto con los pescadores poder tener estas observaciones o incidencias de cambio que pudieran ser importantes y tener el registro al momento, ¿no? Porque además del registro biológico hacemos pequeñas encuestas sobre la percepción del pescador desde lo que pudiera ser un tiempo atrás, en años atrás, hacia lo que pudiera estar viendo en ese momento, ¿no? Em, la producción ha sido baja, los organismos vienen muy pequeños, existen muchos eventos de viento que pudieran impedir la pesca. ¿Cómo ven la temporada de huracanes? ¿Piensan que va a ser algo difícil o no? El proceso de COVID por el que pasamos hace algunos años eh, sigue siendo un aspecto importante a tomar en cuenta ahora y considerar, porque las situaciones de salud en las embarcaciones son una línea de oportunidad que también se tienen que generar. En fin, este acompañamiento es bastante importante y se desarrolla por los técnicos del IMIPAS, a quien agradezco mucho el esfuerzo que se ha estado desarrollando año con año. Y todo esto es precisamente para cerrar un primer bloque de análisis que termina para la serie del 2021 y un segundo bloque de análisis de condiciones de desarrollo que se generan post la pandemia, así como un cambio térmico importante que sucede en el Golfo de México, ¿no? Con lo que es esta crisis ambiental. Entonces, la idea es de que si continuamos haciendo los monitoreos y continuamos haciendo los muestreos, pues tener datos más finos, ¿no? Lo que queremos ahora es desarrollar durante los periodos de muestreos previos a las temporadas de pesca, de también ir y registrar todas esas variables ambientales que pudiéramos tener más allá de la temperatura, ¿no? A través de multiparamétricos y trabajo en colaboración con instituciones de investigación. Y ese trabajo en colaboración es súper importante porque continuamente estamos obligados a, a generar a través del comanejo, ¿sí? Discusión de toda la información que hemos estado nosotros recabando a través de los monitoreos, así como el sector y cómo es que el sector mismo ha ido observando esta evolución en la parte económica del recurso, ¿no? En la región del Banco de Campeche y la península de Yucatán, el sector pesquero, permisionarios, instituciones de gobierno, instituciones federales, también instituciones de educación, de investigación, públicas, privadas, OSCs, tenemos un trabajo activo y continuo en cuanto a reuniones de consejos, reuniones de comités, reuniones de grupos de trabajo, en donde se van actualizando lo que son nuestros procesos de cartas nacionales pesqueras y planes de manejo, que serían los documentos rectores para el manejo del recurso, ¿no? Y todo esto, la verdad es que no es menospreciable, es un esfuerzo muy importante, es un esfuerzo interesante. Agradezco mucho a todas las instituciones, a las personas, a los amigos, a compañeros, colegas
que trabajamos en esta región, en otras partes del mundo, con los que se tienen contacto, y estamos todos tratando de atacar todas estas líneas de incidencia que tenemos sobre la región, porque es cierto que esos enfoques ecosistémicos para el manejo de las pesquerías, pues yo creo que eran necesarios hace muchísimos años. Y ahora con el cambio tan notorio que tenemos desde la parte ambiental y climática, creo que estamos obligados a empezar a encontrar soluciones más allá de solamente pensarlas, ¿no? Y bajo ese contexto, agradezco mucho a todos que estén acá presentes porque esto abona obviamente a la mejora con el recurso y al desarrollo de información y para poder generar más conocimiento y que nos ayuden a cubrir estos gaps que todavía tenemos dentro de todo este panorama que les acabo de explicar de manera muy rápida y superficial. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Otilio. Si nos apoyas dejando de compartir la pantalla. La verdad es que sí, nos contaste una historia que venía desde hace mucho tiempo y la verdad es que nos permitió pues conocer un poco sobre el panorama y como dices tú, ¿no? Todo lo que tuvo que pasar el pulpo y esta especie para que esté aquí con nosotros. Agradecemos a las personas que están aquí con nosotros en el Zoom. Les recuerdo que pueden levantar su manita para hacer alguna intervención y también tenemos a las personas en Facebook. Entonces, en los que los de Facebook se animan, le voy a dar la palabra a Carlos Rosas. Adelante. Muchas gracias, Otilio. Excelente presentación. Efectivamente, como decía Yasmín, pues una historia que arrancó geológicamente para llegar a la situación de hoy. La verdad que es la pasión, ¿no? De muchos de nosotros, esta biología de los pulpos. Eh, en términos así muy directos, lo que hemos estado viendo junto con la gente de los oceanólogos aquí es que la temperatura en la zona de distribución del pulpo está cambiando de manera muy importante. Tú lo mencionaste ahí al inicio. ¿De qué manera los modelos nuevos que están aplicando integran esta información térmica que estoy seguro va a dar con nuevas formas de ver a la población y a lo mejor hasta de administrarla? Estos nuevos modelos que hablabas, ¿tienen incluida las variaciones ambientales o todavía estamos en este divorcio ancestral que ha habido entre condiciones ambientales y modelos pesqueros? Gracias, doctor. Gracias por estar y por la pregunta. Híjole, creo que aquellos que están utilizando la variación térmica dentro de sus modelos numéricos son ustedes y son una punta de lanza bien importante y bien linda porque creo que ya no estamos en esta parte del divorcio. Yo creo que ya no nos divorciamos. Andábamos en el pleito del divorcio, pero no llegamos a un común acuerdo, porque las dos partes tenemos cierta razón, ¿no? Y lo pongo entre comillas, porque al momento de haber recurso disponible, pues, ¿cómo me dices que el recurso puede estar mal si las capturas van incrementándose, ¿no? Sin embargo, una disyuntiva que traíamos apenas hace 15, 20 años es como esta variación térmica iba a afectar más rápidamente a los peces, pero iba a beneficiar a los cefalópodos, hasta que obviamente llegáramos a un umbral, ¿no? Porque todo tiene un límite. Y bien es cierto, los trabajos que han estado desarrollando en conjunto con Luis, por ejemplo, pues han sido muy determinantes en este aspecto. Pasando cualquier umbral, podemos tener un riesgo importante. En el caso de los modelos numéricos para ver la evaluación de los stocks, apenas logramos ganar la parte en la que nos diferencien con los peces, pero la alta dinámica poblacional de los cefalópodos hacen que cuando le atinamos a un modelo, el siguiente año ya no sea tan óptimo, ¿no? Y tengamos que ir adaptando cuestiones diferentes. Me encanta la pregunta que usted hace porque hace recientemente, yo creo que no tiene ni un mes o vamos para un mes, hubo un congreso internacional en España en donde esa era la disyuntiva, ¿no? ¿Cómo agregamos ahora el efecto térmico
para la evaluación de los stocks, porque es evidente el cambio en el incremento en la temperatura, pero algo sucedió en el Golfo de México a partir del 2014. Algo pasó con respecto a la temperatura y a la productividad que ya lo estamos resintiendo, sí, es un efecto notable. Octopus americanus ya no se presentó en condiciones explotables, idóneas, económicamente hablando, el año pasado. Y eso simplemente nos pone en una alerta en la que justo pedimos a los matemáticos, a los estadísticos, que por favor integren esta variación térmica en el modelaje numérico, porque ya no podemos seguir trabajando así. Por eso le digo que al menos al divorcio ya no llegamos, hay un acuerdo y el trabajo que se viene es bastante importante, y qué bueno contar con personas como ustedes, investigadores que vamos proponiendo, ¿no? Desde la parte ecológica, desde la parte de manejo, y seguro vamos a encontrar cómo integrarnos en algún punto. Y yo espero que sea pronto porque ya es necesario. Sí. Muchas Y gracias. bueno, nada más para adelantar, tenemos los datos de las temperaturas del mar aquí frente a CISAL a 5, 10, 15 y 20 kilómetros, y un análisis que se hizo con Alec Kursing de los últimos 35 años de olas de calor, que yo creo que convendría sentarnos a poner esta información sobre la mesa y planificar alguna manera de cómo incidir en esa administración que ustedes pues tienen que hacer, ¿no? Al final de cuentas. Bueno, no ustedes, la CONAPESCA, pero a través de ustedes, etcétera, y que a lo mejor puede ser de utilidad lo que estamos obteniendo, pues calientito, ¿no? Todavía huele el pan aquí a recién hecho. Muchas gracias, Otilio. No, hombre, a Gracias, usted, Yasmin. doctor. Y Muchas yo creo, gracias. perdón, si Adelante. me permites, Yasmín, antes de pasar, creo que el tipo de manejo que se está desarrollando desde Conapesca, al reactivar los comités consultivos pesqueros, y también desde la Secretaría Estatal de Pesca, creo que ya nos obliga a que desde el IMIPAS reactivemos los grupos técnicos de trabajo, ¿no? Y los grupos técnicos de trabajo, pues, es conformado precisamente por ustedes desde la parte técnico-científica, y por nosotros desde la parte de manejo técnico, ¿no? Entonces, yo creo que cambiaría la palabra que usted utilizó por un nosotros, y próximamente los vamos a estar invitando porque, y lo aviso, ¿no? Aprovechando que estamos todos presentes, vamos a generar, o vamos a crear o reactivar más bien, porque en algún momento estuvo activo, el grupo de trabajo técnico para pulpo y el grupo de trabajo técnico para langosta, que de la mano se van a asociar con caracol y con pepino. Entonces, pues imagínense en lo que nos vamos a meter, ¿no? Entonces yo creo que nosotros nos vamos a poner a trabajar en algún momento, y por ahí vamos a estar generando a través de este comanejo pues las soluciones que se vengan a futuro, ¿no? Pues muchísimas gracias, ya me callo. Está muy bien, muchísimas gracias aquí por la información, y pues ojalá que mucha gente se sume y ojalá sí salgan estas colaboraciones, la verdad bastante atractivas. Voy a darle la palabra primero a Ashley Gerardo, y después a Isaac Rojas. Entonces, Ashley, si puedes abrir tu micrófono, por favor. Perdón, Yasmín, si soy el doctor Arreguín, no encuentro la manita, pero si después de los que están levantando la mano me podría dar la palabra. Claro que sí, Gracias. a ti, gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la palabra. Eh, Se me hizo muy interesante esta charla. A mí me interesa de manera personal, aparte del pulpo, ¿no? Y pues quería más o menos ir por ese lado de la manera de participar también, pero en mi caso estoy por salir de la maestría y no soy parte como que de alguna organización como tal. Entonces, para ver esta parte tal vez sí de la ciencia ciudadana o de qué manera participar, ¿no? Entonces me interesa a mí la parte igual del monitoreo, y tengo un grupo de amigos, somos biólogos y solemos hacer snorkel. Entonces tenemos lugares en donde hemos visto pulpo, cuevas de pulpo. Entonces la parte del comportamiento, igual si podemos apoyar, sí nos gustaría como que participar. Sería todo. Saludos.
Hombre, gracias por tu comentario. Bienvenidos sean. Por ahí dejé mi contacto. Por favor, escríbanme. De esa manera ya tenemos el primer acercamiento y el primer contacto con las personas que están interesadas. Sin embargo, por ejemplo, tú dijiste algo que es vital para esto, ¿no? Estás saliendo de la maestría, entonces seguro trabajaste con algún investigador y seguro ese investigador me conoce, lo conozco, o al menos de nombre nos conocemos y a través de ellos podemos hacer los contactos. Si bien es cierto, te digo, estamos por recrear o reconformar el grupo de trabajo técnico, o sea, el llamamiento todavía lo vamos a hacer para la integración de estas personas, así que creo que estamos en un muy buen momento para ir conformando esta lista de oportunidades. Em, ya en conjunto y de manera integrada, ¿no? De manera colaborativa, se pueden generar estrategias para el desarrollo y el conocimiento, todo lo que tenga que ver con comportamiento, con biología, con ecología, tanto de maya como de americanos, es bienvenido porque no conocemos, no sabemos nada. Americanos es una especie que se acaba de describir y aunque tenga relación con otras especies, desde el momento en que tú digas, no, pues es de reciente descripción, pues tienes vacío toda la parte de conocimiento sobre las especies. Y Maya, en el caso de Maya, aunque es una especie endémica nuestra que tiene rato ya descrita, se está enfrentando a eventos de cambios muy importantes, no tan solo comparar la población de Campeche con la población de Yucatán, viven en condiciones ambientales sumamente diferentes y tener el registro de esas adaptaciones que están realizando los pulpos creo que es bastante importante. Así que bienvenido seas, por favor escríbenos, habla con tu director y podemos ir generando algunas estrategias de trabajo en colaborativo. Claro que sí, muchas gracias. Le estaremos escribiendo. Muchas gracias. Nada más les recuerdo que va a quedar grabado esto, entonces al inicio de la charla nos puso el doctor Otilio su correo, por si alguien no lo apuntó, de todos modos lo vamos a poner en el chat para que pues le puedan escribir directamente también, si alguien más se animó con esta charla. Adelante, Isaac, por favor. Muchas gracias. Deneb, Otilio, muchas gracias por tu charla. Siempre está uno hablando de los pulpos y no deja uno de hablar de los pulpos, porque son temas que nos apasionan, nos gustan mucho. Y bueno, mencionaste algo bien importante ahorita, que es el tema de los comités y la integración de los grupos, eh, comités técnicos que dan fundamento y apoyo a los comités de manejo. Qué gusto que se puedan seguir integrando, fortaleciendo y avanzando, porque finalmente esos grupos pues nos ayudan a tener mejor sustento científico. Eh, eh, y quisiera aquí también mencionar otro par de temas que son importantes, además de la temperatura, cosas que está enfrentando el pulpo y que tenemos que encontrar el modo de integrarlo en los modelos, en las explicaciones. Finalmente, este es un seminario de resiliencia, y conocerlo pues nos va a dar conocer cómo varía el pulpo con las cosas que enfrenta, pues nos va a ayudar a ser resilientes ante esto. Ahora es muy importante considerar el asunto de la acidificación del océano y los temas que tienen que ver con la amplitud o la variación de las zonas mínimas de oxígeno. Este asunto de la zona mínima de oxígeno, lo estuvimos estudiando allí en el instituto, el grupo de percepción remota, y encontramos cosas bien interesantes a lo largo del tiempo en nuestra histórica larga en la zona de Campeche, y parece que está sucediendo al revés, ahí en esta puntita donde se juntan Yucatán y Quintana Roo en la costa. Entonces son variables que creo que es muy importante considerar, ir pensándole en cómo integrarlas en los análisis, en las predicciones, y cómo esto pues al final termine en la resiliencia, en un mejor manejo, y un manejo pues, que permita que continúe la pesquería, ¿no? Es lo que quería compartir. Gracias. Gracias, doctor. Efectivamente, como bien dice, hemos hablado tantas veces de pulpos y creo que este tema no lo habíamos tocado. Siempre sale algo nuevo para comentar y discutir.
Necesito presentarle a Luis Ángeles, no sé si esté aquí con nosotros, pero es un personaje que ha estado recabando información muy importante sobre las condiciones ambientales y le ha atacado por todos los frentes que hay habidos y por haber. Y justo sacaron un paper donde se están viendo cómo las zonas de surgencia, las zonas de descargas, presentan condiciones distintas de acuerdo al contexto de oxígeno, sobre todo y principalmente, ¿no? Entonces, sí, es un tema, qué bueno que me recordó. Creo que hay que hacer un enlace ahí para poder darle seguimiento a ese tema. Y ambas partes tienen un montón de información, entonces yo creo que sí se va a poder generar algo sustancial, algo importante. Gracias, doctor. Gracias por el comentario. Muchas gracias a los dos. Por ahí en el chat de Facebook nos preguntaban que dónde podemos consultar la guía de pulpo y ya Jesús nos hizo el favor de colocar el enlace, entonces los pueden descargar para dejarlo aquí grabado en la página del INIPAS, en donde está la parte de documentación. Ahí está la guía rápida de pulpos que nos presentó el doctor al inicio de su presentación. Y también, bueno, tenemos algunos saludos y comentarios por parte de la audiencia que lo solicitan con una explicación muy clara y amena. Y bueno, les mando saludos y éxito en la prospección de este año. Y ahora le daría la palabra a Francisco Arreguín. Adelante. Muchas gracias. Buen día a todos. Otilio, me da gusto verte. Y la verdad se me hizo muy interesante la plática, sobre todo porque tocas varios aspectos que normalmente no se tocan y que tienen que ver precisamente con la, llamémoslo así, entre comillas, residencia del doctor Putzmaya allí en el Banco de Campeche. Eh, Algo que quería agregar un poquito bueno, son tres, cuatro comentarios. Uno, alrededor de la plataforma continental de Yucatán hay remolinos y esos remolinos funcionan como barrera física en el transporte de agua hacia el centro del Golfo de México. Esa es una razón por la cual tampoco se transfieren larvas a otra parte del Golfo de México. Sí, y eso es importante tenerlo en cuenta porque es lo que ocasiona que permanezca el pulpo notablemente en el Banco de Campeche y no se disperse a otros lados. Eh, Otras cosas, por ahí hay una publicación ya de 1999, algo así, donde se presenta precisamente información del efecto del cambio climático en la pesquería de pulpo. Y se hace notar cómo el incremento de temperatura explica, y hay una explicación biológica detrás, ese incremento en la biomasa que se dio de los 80 para acá. En los 80 ya varios hablábamos de que la pesquería se estaba explotando a su máxima capacidad de producción, pero notablemente a partir de los 80, perdón, y esto ya tenía más de una década de que estaba estable la pesquería. Después, a partir de los 80 viene la tendencia a calentamiento, y con esa tendencia empieza a aventar las capturas porque empieza a aventar la abundancia y hay explicación biológica para esto. Ahí me detengo. El punto es que en la actualidad, si ustedes se fijan en las estadísticas, es muy variable en la última década y media, es muy variable la captura. Y esto, a pesar de que el promedio se mantiene relativamente alto. Alguien me decía por ahí que no era cierto que hubiera efecto del del incremento de temperatura porque hay un límite de temperatura para el éxito reproductivo. Y es correcto. Y precisamente ahorita estoy escribiendo una cosa sobre pulpo que explica, porque me argumentaban, por ejemplo, los eventos niños. Los eventos niños se cae la pesquería, porque ya no está en el óptimo reproductivo desde el punto de vista de temperatura y decae. Por ahí presentarse una gráfica sobre esto. Y el punto es que estamos, aparentemente, la tendencia de largo plazo de calentamiento, precisamente estamos en ese umbral. Entonces, cuando viene un niño y aumenta la temperatura, que es evento de corto plazo, el éxito reproductivo es bajo, entonces se cae la pesquería para el siguiente año. Y así estamos. Eso es lo que explica la gran variabilidad de las capturas en este momento. ¿Sí? Por ahí les mando luego los detalles de lo que estamos haciendo con eso, pero hay una explicación, creo que lógica, al asunto de por qué está variando tanto en función de la temperatura. Y ojo, repito, hay trabajo experimental en laboratorio, donde se explica biológicamente cuál es el efecto de la temperatura. ¿Sí?
Otro aspecto es lo de los puntos de referencia. Es una pesquería complicada, porque no es una especie anual, la longevidad es menor a un año. Hay dos periodos reproductivos, uno hacia el fin de año y otro por ahí de abril, mayo, uno asociado a la zona costera, otro a la plataforma, la zona de urgencia, y la cantidad de pulpo que arriba al inicio de la temporada depende del segundo ciclo reproductivo. Entonces, uno de los puntos de referencia límites que se está tratando de obtener en muchas partes del mundo, porque es clave, es el que equivale al nivel de reemplazamiento poblacional. El nivel de reemplazamiento se supone que es la cantidad de reproductores que debe quedar para generar los reclutas que sustituyan a esos reproductores, ¿sí? Si nosotros tenemos la tasa de cosecha, ese punto de referencia, entonces tenemos un punto de referencia límite y no debemos capturar más de la tasa de cosecha que corresponde a ese punto. Pero el pulpo es bien difícil tenerlo, porque necesitamos la descripción detallada de lo que ocurre a lo largo de la historia de vida en los dos ciclos reproductivos. Creo que ya se empieza a tener información, si quiero luego platicamos, porque probablemente ya se puede empezar a obtener. Pero hay otro asunto, la parte trófica. El pulpo es un predador muy activo. Hay varios modelos de estos tróficos construidos con Ecopad, bla, 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 del Banco de Campeche. Y en algunos de esos modelos ya viene diseñada, o sea, encontramos cómo describir una tasa de cosecha límite relacionada con el papel de la especie en el ecosistema, o sea, que no afecte ni organización ni resiliencia del ecosistema. Entonces empiezan a tener datos para esos puntos de referencia límite. Lo quiero comentar porque son temas que no tocaste, desde luego. La charla iba un poquito en un sentido, pero creo que mucho de lo que dijiste está orientado precisamente ahora a este tipo de información. Entonces, a mí, si me invitan, me encantaría participar eventualmente en lo que están haciendo con Pulpo, porque creo que podemos hacer sinergia muy fuerte en muy corto tiempo. Ustedes me conocen, varios de ustedes, hemos trabajado mucho yo estuve trabajando allá en la península de Yucatán, en Sinvestap, no sé, 15 años, algo así, entre Yucatán y Campeche. Trabajé mucho con esta pesquería y sigo trabajando mucho con algunos de ustedes. Entonces, me encantaría y felicidades. Gracias. Gracias a usted, doctora Reguín, por los comentarios. Creo que lo que más me gusta de estos foros y estos talleres es precisamente eso, ¿no? Como nos motiva tanto el tema, aprendemos y sí, se generan un montón de estrategias. Gracias por la oportunidad que me dieron para platicar, porque justo este tipo de sinergias son las que se necesitan, sobre todo ahora, ¿no? Entonces, sí, me voy a poner en contacto con usted y vamos a tratar de generar, pues, alguna especie de incidencia, ¿no? Para poder darle entrada, como usted dice, y generar estos nuevos gaps, más bien generar esta información para cubrir los gaps que nos hacen falta. Muchas gracias, doctor. Claro que sí lo voy a contactar. Muchísimas Gracias a ti. gracias. Y bueno, pues miren, están surgiendo muchas sinergias a partir de esta interacción. Muchísimas gracias. Noemí, adelante, te escuchamos, Noemí Zamora. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Felicidades, doctor Otilio, a Alan Resk por este esfuerzo, a los doctores aquí presentes que nos conocemos todos y hemos estado trabajando. A mí me gustaría agregar, yo creo que ya se dijo la mayoría de las cosas que estamos haciendo en Yucatán, pero sí me gustaría pues reconocer el trabajo del IMIPAS, del CREAP Yucalpetén aquí en Yucatán y pues esta cohesión que se está generando de todos los centros de investigación y las universidades que hay en la península, porque pues también estamos trabajando con personas de Campeche, con personas de Quintana Roo. Es impresionante y es muy bonito cuando las cosas tienen un objetivo claro y se hacen con una buena intención, cómo empiezan a atraer a las personas que realmente están también tratando de hacer las cosas bien, ¿no? Aquí me gustaría pues mencionar que el trabajo que hemos estado haciendo con los comités consultivos de manejo y ordenamiento de las pesquerías, pues han atraído la atención de muchos sectores, ¿no? Y también en otros países de lo que estamos trabajando con el tema del manejo y la participación y la gobernanza. Entonces, agradezco mucho este espacio.
De verdad que me emociona que cada vez más se quieran sumar. Es importante poder tener el apoyo de todos. Una frase que a mí me gusta mucho decir es que necesitamos ser más los buenos y necesitamos organizarnos, ¿no? Porque al final de cuentas los malos están en el crimen organizado y lo dice el nombre, ¿no? Entonces los buenos tenemos que encontrar esos mecanismos de organización y uno de ellos pues es este tema de gobernanza pesquera y podemos encontrarnos con muchos retos aún, ¿no? Porque la información puede mejorar, siempre todo puede ser perfectible, nada es un camino avanzado y de verdad que felicitar pues todo el trabajo de la ciencia, el análisis pesquero, porque lo necesitamos para poder tomar decisiones cada vez más acertadas, pero también necesitamos la colaboración del sector productivo, ¿no? La información que nosotros como administración pesquera podemos tener, la tenemos a buena fe de lo que el pescador declare. Entonces, esa información que nosotros recibimos es la información que después nosotros pues damos al instituto para las opiniones técnicas. Entonces, pues mientras mejor información sea, los avisos de arribo, las bitácoras de pesca, las guías de pesca, los inventarios de especies en veda, los certificados de admisibilidad y todos los documentos que manejamos en cuanto a trazabilidad pesquera y acuícola en la CONAPESCA, pues necesitamos que estén apegados a la realidad, ¿no? Mi participación es, perdón, aprovechar el foro para pedirle al sector que nos apoyen con esa información, con esa calidad de la información, porque ese es el granito que alimenta y cosechará los frutos para un manejo pesquero adecuado, ¿no? Todo el trabajo que hacemos, tanto desde la CONAPESCA como el IMIPAS, los centros de investigación, pues están basados mucho en lo que hacen, obviamente, los investigadores, pero pues lo que nos alimentan los productores con sus avisos de arribo, ¿no? Principalmente, y todo lo que genera en la legal procedencia de los productos. Entonces, pues es un trabajo de todos, como bien decía el doctor Otilio, nos tenemos que subir al barco todos, tenemos que compartir y contagiar de esta energía, de esta organización a los que realmente quieran hacer las cosas bien, y pues en algún momento seremos mayoría y podremos hacerlo a otras partes del país. Entonces, felicidades, muchas gracias por este espacio y pues esperamos participar en los siguientes. Saludos. Muchas gracias maestra por el comentario y gracias a usted también por el esfuerzo que se ha estado desarrollando desde Conapesca para el ordenamiento de esta pesquería. A veces, bueno, no a veces, ya tenía un rato en el que se nos había olvidado al ser humano como un componente fundamental, ¿no? del desarrollo pesquero, como este nivel. Estoy diciendo una tontera, ¿no? Es como el quinto nivel en la escala trófica, y no lo habíamos contemplado, ¿no? La parte social también tiene su desarrollo, también tiene su esquema, también tiene sus procesos, y así como tenemos todos estos retos para integrar y hacer una ecuación mucho más completa, también esta dinámica del sector es bien importante atenderla, ¿no? Y cada uno desde su trinchera ha hecho bastante, y pues nada, continuemos así. Qué gusto, qué bonito. Gracias por los comentarios y por el apoyo. Muchísimas gracias. Ya estamos llegando al final de este seminario del día de hoy. Me gustaría darle la palabra a José Chan. Adelante. Sí, gracias. Es una pregunta rápida y felicidades por la presentación. Me gustó mucho las diapositivas. Em, con esta cuestión de la vulnerabilidad socioeconómica y de lo que comentaste del que pues también aplicaban encuestas, no sé si han hecho la relación de la vulnerabilidad ambiental que tiene la especie con la vulnerabilidad socioeconómica de las comunidades. Gracias. Tu pregunta fue rápida, pero la respuesta no lo es tanto. No, como respuesta inmediata, ¿no? Y corta. Sin embargo, hay un trabajo que se ha estado generando bien fuerte desde compañeros de acá del CRIAB en Yucatán como compañeros de Campeche, en donde justo estamos viendo de qué forma integramos a este componente socioeconómico adentro de nuestras descripciones, ¿no? Al momento nos basamos de percepciones, pero sí es cierto que es necesario empezar a aterrizar ese número en un indicador. Justamente Saúl Pensamiento, la doctora Cintia aquí en el CRIAP, hemos estado trabajando
por desarrollar eso. Todas son áreas nuevas con problemas urgentes. O sea, la novedad del área parece que no nos da el mismo tiempo para desarrollar solución a la problemática, pero somos bastantes personas las que nos estamos adhiriendo. Y en este caso específico, por ejemplo, por favor, escríbanos, porque gente desde la parte social nos hace falta muchísima, ¿no? Y creo que hay que generar sobre todo un grupo de trabajo bien integrado, bien fuerte sobre esa área. Así que, por favor, creo que si todavía no lo estamos tocando, es momento para desarrollarlo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Eh, y bueno, voy a ir con una última que está en Facebook, que tampoco se contesta en unos segunditos, pero no sé si nos pueden ayudar a elaborar un poco. Bueno, en realidad es un comentario. Sería bueno explicar cómo funciona la cadena prospección cuota y quién transmite legalmente esta información, que se relaciona un poco con lo que nos comentaba hace un momento Noemí. No sé si para cerrar el día de hoy quisieras comentar un poquito. Sí, o sea, sí, inspección, vigilancia, vigilancia comunitaria, ciencia ciudadana, cooperativas, zonas de refugio pesquero, grupos sociales, todo eso es necesario. Ya se está dando visibilización al tema, se están reconociendo grupos de trabajo actualmente. Este, Hay varios esfuerzos en diferentes zonas y localidades costeras de Yucatán para poder generar estos grupos de trabajo y creo que es actualmente y ha sido uno de los principales retos, ¿no? Inspección y vigilancia y generar esa trazabilidad sana, ¿no? Esa trazabilidad legal del recurso, es algo a lo que nos estamos enfrentando. Por la naturaleza social que tenemos en Yucatán, creo que se puede. Es uno de los sitios donde yo he dicho aquí, la península es un lugar en el que se pueden generar cosas buenas desde la parte ciudadana, porque casi no hay que incentivarla nosotros desde las organizaciones. Ellos ya están conformados, ellos tienen esa necesidad y ellos saben lo que es conservar y cuidar su recurso, ¿no? Entonces, yo creo que las instituciones que estamos acá presentes deberíamos de buscar estrategias para poder darles las herramientas necesarias para que a través de estos grupos organizados sociales podamos incentivar desde primera instancia atacar, controlar ese tipo de manejos, ¿no? Además de que todo ese tipo de información también es bien necesaria para el esquema de manejo, ¿no? Justamente, así que sí, por favor, vuelvo a lo mismo, ¿no? Desde la parte social, desde la parte de inspección, desde la parte de vigilancia, desde la parte de darle valor agregado al producto sin que sea un sueño inalcanzable, por favor, todas las ideas son bienvenidas, por favor. Ujú. Pues muchísimas gracias. De nuevo nos vamos con más dudas y propósitos, pero está muy bien para que sigamos trabajando juntos y por, por muchas de las cosas que tenemos pendientes. A nombre del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuicultura Sustentables, el INIPAS y el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, el ANRES, nos da muchísimo gusto agradecer al doctor Otilio Otilio Avendaño Álvarez por su participación en el seminario del día de hoy. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Agradezco mucho que enciendan su cámara y que participen. Y a todos los comentarios que tuvimos en Facebook. Les recuerdo que esto lo pueden ver después en YouTube. Y bueno, que tengan una muy bonita tarde y estamos al pendiente. Nos vemos, que estén muy bien.